Hola, nuevamente vamos ahora con la segunda parte de la clase práctica número 6 de lógica, en la que nos vamos a centrar en los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son diagramas que utilizan círculos que se intersectan o solapan para representar pictórica o iconográficamente las relaciones entre las clases a las que se refieren las proposiciones categóricas. Se llaman así por el matemático y lógico John Venn, que es este señor que ven acá. En la clase que viene, lo que vamos a ver es un método en el que usamos los diagramas de Venn para determinar la validez o la invalidez de determinados argumentos deductivos, ¿no? Los silogismos categóricos. Pero antes que eso necesitamos empezar a familiarizarnos con algunas definiciones y algunos símbolos que usamos en este tipo de diagramas. Vamos a usar letras para designar las clases y vamos a usar el 0 para indicar que una clase es vacía. Esto quiere decir que no tiene ningún miembro. Entonces, la ecuación S es igual a 0 indica que la clase S es una clase vacía, es decir, que no tiene ningún miembro. Y la ecuación S no es igual a 0, con el símbolo de desigual, indica que la clase S no es vacía, esto quiere decir que tiene algún miembro, al menos uno. Vamos a usar combinaciones de letras para designar al producto o la intersección entre dos clases, es decir, dónde se encuentran los miembros que las dos clases comparten. Con el ejemplo es mucho más fácil. Si S designa a la clase de los psicólogos y P designa a la clase de los argentinos, designaremos con SP a la clase de los psicólogos argentinos, es decir, los miembros de S que también son miembros de P. Es importante también comprender que cuando definimos una cierta clase, damos un criterio que hace que algo quede dentro de esa clase o fuera. Entonces, vamos a llamar complemento de una clase a la clase de todas las cosas dentro de un cierto universo que no son miembros de esa clase. Y designamos a este conjunto de cosas colocando una barra sobre la letra que designaba a la clase. Veamos el ejemplo. El complemento de la clase de los psicólogos, que designamos con la letra S, es el conjunto de todos los que no son psicólogos dentro del universo de las personas y designamos a este conjunto con la letra S con una barra arriba, lo que se lee S barra. Con estos elementos, entonces, vamos a simbolizar las formas lógicas de los 4 tipos de proposiciones categóricas que vimos anteriormente: A, E, I y O. La primera, la proposición universal afirmativa, tiene la forma de todo S es P y afirma que no hay ningún S que no sea también P. Así, indica una clase vacía, la de los S que no son P, es decir, afirma que la intersección entre S y el complemento de P, P barra, no tiene ningún elemento. La simbolizamos con la siguiente fórmula. S P barra es igual a 0. La proposición universal negativa tiene la forma de ningún S es P y afirma que no hay miembros de S que también sean miembros de P. Indica también una clase vacía, la de los miembros de la intersección entre S y P. En símbolos, SP es igual a 0. La proposición particular afirmativa tiene la forma algún S es P y afirma que al menos un miembro de S es también miembro de P. Afirma entonces que esa intersección no es vacía. En símbolos lo indicamos con S. P no es igual a 0. Y por último, la proposición particular negativa tiene la forma algún S no es P y afirma que existe al menos un elemento de S que no es miembro de P. Dice entonces que la intersección entre S y el complemento de P, P barra, no es vacía. En símbolos lo expresamos con la ecuación S, P barra no es igual a 0. Volviendo entonces a los diagramas de Venn, en los diagramas una clase se representa mediante un círculo rotulado con la letra que designa a la clase. De esta manera. El interior del círculo representa a la clase en cuestión y el exterior al complemento de esa clase.
que designamos como S barra. Dado este círculo, si la clase es vacía, esto lo indicamos en el diagrama de Venn sombreando todo su interior, como se ve acá. Por último, si la clase tiene al menos un miembro, lo indicamos colocando una X en el interior, como se ve acá. Ahora bien, para representar una proposición categórica, como recordemos la premisa de nuestro ejemplo, todas las calandrias son pájaros, necesitamos dos círculos que se intersecten, ya que esta proposición se refiere a dos clases, que en nuestro caso eran la clase de las calandrias y la clase de los pájaros. Es importante de todas maneras ver que esta figura representa las dos clases S y P, pero no diagrama todavía ninguna proposición, porque no expresa ninguna relación entre estas clases. No nos dice si hay miembros de S que también son miembros de P o si no los hay. Para representar en este diagrama una proposición, vamos a tener que sombrear o insertar una X en alguna de las partes de esta figura. De esta manera vamos a poder representar cualquiera de las proposiciones categóricas de forma estándar que ya conocemos, o sea, A, E, I y O. Para representar la proposición A, todo S es P, simbolizada como S P barra es igual a 0, simplemente sombreamos la parte del diagrama que representa al producto o la intersección entre S y P barra, o sea, la parte donde estarían los miembros de S que no son a su vez miembros de P. En tanto dijimos que todo S es P, esta intersección se encuentra vacía. Para representar la proposición ningún S es P, que se simboliza como SP es igual a 0, sombreamos la parte del diagrama que representa la intersección entre S y P, indicando así que es vacía. Es decir, no hay ningún miembro de S que sea también miembro de P. Ese lugar del diagrama donde estarían los miembros que comparten S y P está vacío. Para diagramar la proposición I, algún S es P, que simbolizamos con la ecuación SP no es igual a 0, insertamos una X en el lugar del diagrama que representa la intersección entre S y P. Con esta X indicamos que esa intersección no es vacía. Esto quiere decir que hay al menos un miembro de S que es también miembro de P. Por último, para diagramar la proposición algún S no es P, en símbolos SP barra no es igual a 0, ponemos una X en la sección del diagrama que representa aquella parte de la clase S que no se intersecta con la clase P. Poniendo esta X, indicamos que la clase de los S que no son P, que designamos como SP barra, no es vacía. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y felicitaciones si llegaron hasta acá. Nos vemos en los foros de consultas de cada comisión y hasta la próxima clase.